Hola, soy Gerardo. Yo soy María. Y yo, Isabel. Nosotros tenemos en común el haber perdido un ser querido por suicidio. Un nieto. Una hijada. Un estudiante de mi clase. Cuando nos enteramos, fue impactante, inexplicable. Yo solo podía llorar. Me dolía la ausencia de mi nieto, pero también me dolía el dolor de mi hija y de mis otros nietos. Yo siento como que rápidamente mis emociones pasaron como a un segundo plano y me dediqué a apoyar a las demás personas hasta donde me lo permitieron. Y pensaba mucho en la gente más cercana, como que me angustiaba mucho no saber cómo escucharlos, cómo apoyarlos, cómo estar ahí para ellos. Me empecé a sentir culpable por lo ocurrido. Estamos juntos en la clase todos los días. ¿Cómo no pude ver las señales? ¿Cómo no pude entender lo que entiendo ahora con claridad? A mí no me quedó de otra que hacérmela fuerte. Hice todo lo necesario para levantar a mi familia en medio de tanto dolor. Lo hacía, al menos lo intentaba, pero tenía el corazón roto. Además de todo lo que ya estaba pasando, yo empecé a sentir mucho temor. Me daba miedo que alguien más en la familia fuera a tomar alguna decisión extrema. No sé, alcohol, otras drogas. Incluso me daba demasiado miedo que alguien más pensara en el suicidio. Para mí fue un gran reto, estar alerta. Estar alerta a las necesidades de los otros estudiantes, sin entrar en pánico o hipervigilancia. Durante un tiempo me sentía tan impotente y con tanto temor que se me dificultaba mucho hacer mi trabajo. También hubo muchas dudas sobre cómo hablar con los chiquitillos de la casa. Y es que a nosotros los adultos nos da miedo hablar sobre el suicidio con los chicos. Tenemos muy poca información sobre ese tema. Y entonces, ¿cómo responder a sus preguntas? Y si al hablarles con la verdad los incitamos a repetir esa conducta. En un inicio nuestra intención fue mentirles. Después nos recomendaron que habláramos con la verdad. Y lo hicimos. Y hoy sabemos que fue una sabia decisión. Eso nos ha ayudado a tener importantes conversaciones sobre salud mental. Eso ha fortalecido la confianza entre nosotros. Yo sufrí por esta experiencia. Tenía miedo de decirle a la gente para que no me cuestionaran, porque yo no era miembro de la familia y no minimizaran lo que yo sentía. Y es que hay que reconocer que hablar de esto es todo un tema. Hay que hacerlo en espacios de respeto y de confianza para no exponerse al morbo de la gente. Para mí, buscar culpables es un error. No solo el suicidio es un tema muy complejo y con muchas causas, sino que ya no cambia lo que pasó. Y tampoco lo cambia, digamos, no sé, bloquear o intentar bloquear nuestras emociones, o peor aún las de otras personas. Me acuerdo que en cierto momento le dije a un familiar directo, muy desacertadamente, pues ya como que dejara de llorar y que pensara en otra cosa. Según yo, para ahorrarle ese dolor, para evitarle ese dolor. Y creo que seguro era como, ¿verdad? Yo bloqueando ese dolor para mí mismo. Y creo que también por eso fue que duré muchísimo tiempo en buscar ayuda para mí también. Sea cual sea el vínculo con la persona fallecida, es importante recordar que no hay una fórmula mágica para un duelo por suicidio. Cada persona tiene que encontrar su forma, su ritmo, su tiempo y, más importante aún, respetarlo. No es fácil, pero la aceptación y el dejar de buscar culpables es la clave. También es importante no aislarse y permitirse sentir, aunque lo que uno sienta sea incómodo. Comprender que hay veces uno no puede sola y que siempre será mejor buscar ayuda profesional lo más pronto posible. Yo creo que es importante encontrar el equilibrio entre vivir el duelo con el apoyo adecuado y mirar hacia adelante, vivir la vida con plenitud, un día a la vez, y hacer ejercicio, cuidar de nuestras mascotas, retomar el trabajo y buscar actividades que nos permitan como reconectar con nosotros mismos y con nuestros seres queridos también.
Con otras personas afectadas es importante crear una red de apoyo que sea paciente y amorosa, un lugar donde podamos sentir la confianza para poder decir lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. Y entonces en ese lugar nos vamos a sentir muy reconfortados abriendo la mente y el corazón. Romper el silencio en torno a este tema es necesario. Hablarlo en los centros educativos, en los trabajos, en las iglesias y en el barrio es la única forma de lograr un cambio. Debemos informarnos, educarnos, dejar en claro que si se está en problemas, se puede y se debe buscar ayuda. Recordá, Escuchar Es prevenir.